Hola, bienvenidos. Yo sé que algunas personas ya están esperando este cuerpo, esta mochila, ya que este fondo lo subí ya a YouTube hace un par de días. Entonces teníamos pendiente el tutorial del cuerpo de la mochila. Yo aún no lo he terminado, me falta mucho. Tiene hasta ahí 23 centímetros. Le falta aún bastante, creería yo que va a quedar de 29 a 30 centímetros. Tengo la duda, pero de 29 a 30 centímetros por el ancho que tiene la mochila. Entonces, depende del ancho, así mismo subimos el cuerpo. Bueno, yo aún no lo he terminado, pero sí que quería ya subirles el paso a paso para que empecemos a trabajar en el diseño, para que ustedes, las personas que ya tienen el fondo o los que están considerando hacerla, sepan realmente cómo les va a quedar el diseño. Así va. Hoy les voy a enseñar la primera parte, las primeras vueltitas. Realmente creo que alcanzamos 1, 2, 3, 4. Creo que 4 vueltas alcanzamos en este paso a paso, porque lo más importante de cualquier diseño de las mochilas Wayuu son las primeras vueltas. Con las primeras vueltas vemos ya el diseño un poco claro y ya por intuición vamos a guiarnos hacia dónde va el diseño. Pero las primeras vueltas son muy importantes. Si esas quedan bien, ya no vamos a tener mucho inconveniente. Bueno, sin más, invitarlos que por favor se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido. Les agradezco sus comentarios, les agradezco siempre que me dejan un me gusta, un corazoncito, y eso me motiva muchísimo, muchísimo a sacar diseños como estos, que a pesar de que son tan fáciles, tan comunes, porque este es un diseño muy común entre las mochilas Wayuu, tiene un poco de dificultad si no conocemos aún la técnica o cómo guiarnos con los patrones. Entonces por eso quise enseñárselos, para que ustedes puedan practicar este patrón de las mochilas Wayuu. Sin más, empecemos con la primera parte del cuerpo de esta hermosa mochila. Bueno, yo ya tengo listo el fondo. Les dejé el tutorial como fondo base, porque adecuando este fondo ustedes pueden sacar el tamaño de mochila que deseen. ¿Listo? Yo voy a hacer este diseño con este fondo, pero quiero que les quede claro que este fondo ustedes lo pueden utilizar con cualquier mochila, no tiene que ser solo con esta. Bueno, yo ya terminé, hice los 3 aumentos que me faltaban, tengo 256 puntos y voy a empezar el diseño. Mira, así quedó con la última vuelta que le hice, totalmente negra. Ya recogió un poquito, mire, ya se ve un poquito como un platoncito, ya empezó a tomar la formita. Y voy a empezar con el diseño. Bueno, empiezo. Acá terminé en el último salmón. Voy a explicarles paso a paso, porque en ocasiones queda un motivo diferente. Entonces voy a explicarles. Si el motivo queda diferente, igual se los muestro. No pasa nada, pero quiero que quede muy claro este tutorial. Empiezo con 2 blancos. Cada punto sobre punto, ya no hago aumentos. No voy a hacer aumentos para nada. 2 salmón. Y voy a hacer 8 negros. Cada punto en su punto. No estoy haciendo aumentos. No voy a hacer ningún tipo de aumentos. 8 negros. Es muy importante que en esta primera vuelta cuenten todos los puntos. No se les quede ningún punto sin contar, porque de esto depende que si salga bien. 8 puntos. Voy a hacer 2 azules o verdes agua marina con este. Acá agarro el hilo por donde corresponde. 2 beige. Primero van los 2 verdes, ahora 2 beige. Y voy a hacer el centro del motivo, que va salmón. El centro del motivo es color salmón.
Mire, por acá está el blanco recogido, y lo que yo les digo, siempre alar un poco los hilos, muy poco. Mire, ahí ya se estiró, ya se acomodaron. Es muy poco, pero sí hay que estar alando los hilos. Y voy a hacer el color salmón. Bueno, hice 14 salmón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y este que estoy terminando, 14. Voy a repetir lo mismo que hice a este lado. Beige y verde. Tiene que ser en ese orden porque ellos, estos colores se van a encontrar. Entonces, si los hago en otro orden, en el momento que es este beige y este se unan acá, pues obvio tienen que coincidir. Pero si yo no coloco el mismo orden, cuando estos dos colores se van a encontrar, no van a coincidir. Entonces tiene que ser el mismo orden. En este momento está perfecto, beige y beige. Ahora voy a poner el verde. Acá los acomodo. Siempre tómense el tiempo de acomodar sus hilos, de mirar que no estén recogidos en la parte de atrás, para que quede bien bonito. Y voy a hacer, mire, los 2, 4, 6 y 8 negros en ese orden. Recuerden que este es el centro, los color salmón es el centro de mi motivo. Entonces siempre tengo que tener el mismo orden para que salga el diseño. Dos, 4, 6, 7 y 8. Mire, igual que acá. Estoy repitiendo esto, estoy acá. Voy a hacer 2 salmón, 2 blancos. Dos color salmón. Y 2 blancos. Y voy a hacer 6 negros. Acá no lo marqué. Venga, los voy a empezar a marcar para que ustedes empiecen a entender mi motivo. Porque lo empecé, entonces acá simplemente voy a separar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 negros. Y acá voy a hacer 6 negros y también lo voy a marcar para que ustedes entiendan. Pero ya en un momento, porque voy a hacer los 6 negros y voy a hacer... voy a completar el motivo. Porque el motivo queda completo con 2 blancos, 2 beige y 2 blancos. Ya me van a entender. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hago 2 blancos, dos beige y 2 blancos. A ver, acá se zafaron. Listo. 1 y 2. Y ahora sí los 2 blancos. Voy a hacer acá un par de negros solamente para poder marcar. Mire, el motivo corresponde hasta estos dos. Entonces el último blanco también se incluye. 6 negros, 2 blancos, 2 salmón, 8 negros, 2 verdes, 2 beige,
14 salmón, 2 beige, 2 verdes, 8 negros, 2 salmón, 2 blancos, 6 negros, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos. Hasta ahí va el motivo. Es múltiplo de 64. Si yo cuento estos 6 negros con todos estos puntos hasta el último blanco, tengo 64 puntos bajos. ¿Listo? Entonces, así va mi motivo. Esto lo voy a repetir. Entonces, ya lo tengo marcado, sencillo. Acá vuelvo a repetir. Los 6 negros, luego los 2 blancos, los 2 salmón, los 8, así. En este mismo orden. Acá ya tengo 3, pues voy a completar los 6 negros y voy a repetir esto que les acabo de enseñar, que acabo de marcar. Yo voy a dar la vuelta. Les muestro cómo me queda para que ustedes lo tengan claro, pero es muy fácil. Simplemente repetimos esto, por eso se los marco. 6 negros, empezamos el motivo con 6 negros. Ya tengo 3, voy a completar los 6 y ya les muestro cuando termine la vuelta, porque sí quiero terminar la vuelta para que ustedes la vean ya cómo queda distribuido. Bueno, yo ya di toda la vuelta. Recuerden que este es el primero, lo marqué, les mostré cómo quedaba. Y así quedan todos. Miren, igual. Así nos quedó este. Y así nos quedó este. En total tengo 1, 2, 3, 4. 4 motivos de 64 puntos cada uno. Les voy a mostrar. Acá llegué. Recuerden que hicimos 2 blancos, 2 beige, 2 blancos. Acá no me alcanza para los 2 blancos, pero es normal porque yo tengo que empezar el diseño a hacerlo encima del negro. Entonces quito mi gancho, sé que hasta ahí tengo los puntos perfectos, me quedan 6 negros. ¿Y qué voy a hacer acá? Hacer los 2 blancos que corresponden, pero encima de negro. 1 y 2. Entonces acá ya no me quedan 6, ya me quedan 4 en la parte para seguir tejiendo. Eso es muy importante que lo entiendan. No me hicieron falta puntos, así va el diseño. ¿Listo? Bueno, seguimos. Voy a hacer con negro los 4 negros que me quedan. Tres y 4. Y acá voy a hacer 2 blancos encima de blanco. Y 2 salmón encima de salmón. Los 2 salmón sobre salmón. Miro que no esté recogido en la parte de atrás. No está recogido. Y hago los 2. Y voy a hacer 6 color salmón encima del negro. Recuerden que en esta parte hice 8 negros. Me quedan 2 negros libres. Y ahí voy a hacer 2 puntos negros. Eso es todo. Para que empiece a formarse el diseño. Tengo 6 salmón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 los hice sobre salmón y 6 sobre negro. Y voy a hacer los 2 negros. Hago los 2 verdes. Sobre verde. Y voy a hacer los beige. Lo halo para que no quede recogido en la parte de atrás. Y voy a hacer 2 beige sobre beige. Y voy a hacer todo este salmón con beige hasta la mitad. Entonces tengo 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo hacer 6 perfectamente. En total me quedan 8 porque hice 2 sobre beige
y 6 sobre salmón. Total 8 beige me quedan acá. Y hago 2 salmón. Uno y 2. Y hago lo mismo acá. 8 beige. 6 sobre salmón y 2 sobre beige. Los 2 verdes. Aquí 2 negros. Solo 2 negros. Ya les voy a mostrar, yo voy a terminar este y les muestro cuál es la idea para que ustedes me entiendan mejor. Y voy a hacer ahora el salmón. Voy a hacer 6 salmón sobre negro. Y 2 sobre salmón. Me quedan en total 8. Ahora hago los 2 blancos. Y acá voy a hacer, mire lo bonito que empieza a verse. Voy a hacer solo 4 negros. Ya ustedes van a entender por qué lo hago así. 1, 3 y 4. Porque ocupo estos 2 negros que me quedan libres para abrir acá el blanco y el beige. Entonces voy a hacer lo siguiente: 2 blancos sobre negro, 2 beige sobre blanco, 2 blancos sobre beige, voy a quitar el gancho, pero ahorita les marco para que ustedes me entiendan y no se me vayan a perder del motivo. 2 beige sobre blanco, y acá siempre tengo que terminar con blanco, empezar con blanco y terminar con blanco. Hago los 2 blancos sobre negro. Listo. Bueno, ya ahora sí les voy a mostrar. Mire cómo se ve que empieza a formarse el diseño. Vuelvo a marcar. Les voy a marcar desde acá del negro. Yo sé que parece que se va corriendo, pero no importa, porque si incluyo estos blancos de acá, entonces se me van a confundir con esta parte. Entonces no, acá solamente voy a incluir los 4 negros, 2 blancos, los salmón. Así queda así. Quiero explicarles. Este es el centro del diseño. Estos 2 salmón. Si se dan cuenta, yo les dije que tenían que estar los puntos con los colores que correspondían. Mira, acá ya se van a juntar los beige, y si ustedes colocan esto con que coloquen el verde acá y el beige acá, ya con eso no les va a dar. Entonces es muy importante que entiendan el diseño y lo entiendan de esta forma. Entonces yo coloqué los 2 beige. Ahora ellos se van a juntar acá, luego los 2 verdes se juntan acá, luego los 2 negros, luego este salmón y por último los blancos. ¿Listo? Ya. Entonces me quedaron 4 negros acá, 4 negros acá, y acá cambia un poco el diseño porque ya lo vamos a abrir para que queden las líneas abiertas. ¿Listo? Entonces voy a marcarles el diseño completo con estos 4 negros hasta estos, el último blanco, hasta el último blanco. Si yo cuento desde acá 4, 2, estos 8, todos hasta acá, tendría que darme los mismos 64 que tiene el patrón.
Listo, que recuerden que es un múltiplo de 64. Si esto me da 64, ya está perfecto. Y acá voy a repetir lo mismo. Hice 4 negros, voy a hacer los 2 blancos, los salmón, dejando 2 negros libres. Esto mismo. Devuelven el video y hacen esto mismo. 4, 2, los 8, 2, 2, los beige, los 2 salmón, los beige, los 2 verdes, así hasta que tengan hasta acá. Yo voy a dar toda la vuelta. Recuerden que les voy a enseñar solo un motivo. Solo un motivo, no puedo enseñarle los 4 porque nos tardaríamos mucho. Entonces, esto que hacemos acá, ustedes lo van a repetir para que todos queden igual. Entonces, sencillo. Repetimos lo mismo y ya les muestro cómo queda el mío con la vuelta terminada. Cómo se va viendo el patrón de esta hermosa mochila. Bueno, ya di la vuelta. Así nos quedó todo. Tenemos marcado este, que es el motivo. Yo voy a cambiar los ganchos porque no quiero confundirlos, porque este se abre pero va a empezar a cerrarse, entonces no quiero confundirlos. Lo único que tienen que hacer es repetir lo que yo les enseño, no pasa nada. Terminé acá sobre los blancos y donde está el gancho. Ya voy a quitar el gancho, por eso les digo que se va a ir corriendo y por eso tengo que ir modificando, porque se pueden confundir. Y termino con los blancos. Recuerden que en esta vuelta quedaban 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, 2 beige y acá nuevamente 2 blancos. Estamos disminuyendo este color negro que está acá y me quedan solamente 2 puntos negros. Acomodo mis hilos, hago los 2 puntos negros y voy a continuar. Esta vez voy a colocar el gancho acá con los 2 blancos, que sea el centro de este. Me van a entender al paso que vamos tejiendo. Igual les voy a explicar hasta que llegue acá para que ustedes no se me pierdan. Entonces acá me quedan solo 2 negros y voy a hacer todo este con blanco. 2 blancos sobre blanco y voy a hacer 6 blancos sobre salmón. Así como en la vuelta anterior tapé el negro con salmón, ahora voy a tapar el salmón con blanco. Dejo 2 blancos libres, que esos 2 blancos sí los tengo que tejer. Aquí lo hago para que no quede guardado. Hago los 2 blancos. Los 2 negros, perdón. Los 2 negros. Hice los blancos, hice el salmón. Acá hago los 2 negros. Qué pena. Y ahora voy a hacer lo mismo con el verde. Así como el blanco tapé el salmón, así voy a tapar acá el beige con el verde. Lo halo, no está recogido, está perfecto. 2 verdes sobre verde y 6 sobre beige, dejando 2 beige libres. No puedo tapar todos de un mismo color porque se me pierde la línea, y recuerden que estamos formando líneas que se van a unir. Si yo lo tapo todo, se me va a perder la línea. 2 beige, ahora 2 salmón, y acá vuelvo a hacer los 2 beige porque es una línea que no se me puede perder. Igual voy a terminar el motivo y les enseño para que ustedes entiendan por qué es tan importante que no se pierdan estas líneas. Y voy a hacer los 6 verdes sobre beige y los 2 sobre verde.
Mire, así tiene que quedar. Y así tiene que quedar acá. Yo sé que se ve un poco raro, pero no, ya lo vamos a entender. No se me preocupen que él va tomando forma al paso que vamos avanzando. Acomodo mis hilos y hago 2 negros, cada uno en un punto. Acá voy a hacer solo 2 salmón. Es muy importante que ustedes no se me equivoquen a la hora de complementar el motivo. Y voy a tapar todo este salmón con blanco. Es muy importante. De acá para acá es la primera parte. Entonces es muy sencillo. De acá para acá es la segunda parte del motivo, pero voy a repetir esto. Para que el motivo me quede uniforme, me quede completito, tiene que quedar así como está acá. Así tiene que quedar esta parte. Entonces nos tenemos que guiar. No nos podemos confundir porque entonces luego los colores no se van a unir. Recuerden que la idea de este motivo es que los colores se unan. Acá hasta los 2 blancos. Acá me quedan solo 2 negros. Tienen que tener muy claro que así como está en esta parte, ya me estoy acercando acá. Así mismo, mira, acá quedan los 2 negros. Así tiene que quedar este lado. Y me quedan 2 negros libres, donde empiezo con los 2 blancos. Encima de blanco voy a hacer los 2 beige. Vuelvo con los 2 blancos encima de beige, y esta parte cambia un poco porque voy a meter 2 negros. Acá vamos a meter 2 negros, que estos serán luego un nuevo motivo. Acá vamos a empezar un nuevo motivo. Ahora yo sé que de pronto no lo entienden muy bien, pero ya lo van a entender. Me quedan 2 beige, 2 blancos. En los 2 beige voy a hacer 2 blancos. En los 2 blancos voy a hacer 2 beige. Voy a quitar el gancho y ya les digo dónde lo ubico. Voy a hacer 2 beige para que me quede corrido en los 2 blancos, 1 y 2, y voy a hacer 2 blancos encima del negro porque estoy empezando nuevamente el motivo. Y recuerden que acá estaría empezando y me quedan solo 2 negros, así como estos. ¿Por qué le cambié el gancho y se los marca acá? Entonces el motivo son 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, como empezamos. Estos 2 negros, todo esto hasta estos 2. Porque acá empieza nuevamente mi motivo. El motivo empieza igual, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, siguen los 2 negros, sigue todo este blanco y así se repite el motivo. Así como está este, lo vamos a repetir. Acá no coloqué los 2 negros porque recuerde que es donde empiezo, donde termino, entonces a uno corresponde. Ahorita que llegue acá, que termine y llegue acá, ya voy a colocar los 2 negros acá. Ahí sí ya corresponde, ¿listo? No los podía colocar antes porque no puedo adelantarme, estoy terminando, entonces por lógica tengo que hacerlo como va. Ustedes repitan esto. Acá siguen 2 negros, luego el blanco tapando el salmón, dejan 2 salmón libres, 2 negros, el beige, el negro tapando el beige, dejando el verde, perdón, tapando el beige, dejando 2 beige libres, los 2 salmón, 2 beige, y lo tapa con este. Así como está este, siguen lo otro. Repítalo las 4 veces. Yo también voy a dar la vuelta y se las enseño. Bueno, ya di la vuelta. Mire, así nos quedó, así quedaron todos.
Así quedó esta parte de acá. Se dividen estos bracitos, este sigue para acá, este empieza a cerrar el diseño. Y les muestro cómo terminé acá con los dos blancos. Acá encima de los dos primeros blancos que tengo voy a hacer los dos negros. Recuerden que les mostré que ya en esta parte metí dos negros, ahora me corresponde acá. Lo dejo para esto porque es el último motivo que hago, entonces por eso los dos puntos negros, hago dos blancos sobre beige, dos beige sobre blanco, y dos blancos sobre dos negros que me quedan. Y acá cambia, venga, yo marco estos dos negros, no, voy a marcar los dos blancos porque los dos negros están acá, entonces el motivo va hasta allá. Y acá encima del blanco voy a colocar todo negro. Recuerden que voy a dejar dos blancos. Las líneas no se pueden perder por nada. Podemos saltarnos las líneas porque esas son las que se van a juntar. En total hice 2, 4, 6 negros. Ahora hago dos blancos sobre blanco, dos salmón sobre salmón, dos negros sobre negro, y vamos a tapar el verde también con negro. Recuerden que igual voy a dejar dos verdes libres al otro lado para seguir la línea del verde. Las dos verdes, dos puntos verdes, dos beige sobre beige. Estoy trabajando sobre el color que está, que corresponde, dos salmón, dos beige, dos verdes, y acá también lo tapamos con negro. Así como hice todo este negro, este bracito, así voy a hacer acá. Ya tengo los dos verdes, entonces ya puedo tejer negro hasta llegar a los dos que tengo en la orilla. Acá también voy a tejer los dos sobre negro y voy a hacer los dos salmón. Ahora hago los dos blancos y ahorita lo tapo acá con negro.
1 y 2, y voy a taparlo todo con este negro. Ya empieza a formarse el diseño, es muy hermoso, realmente es una de las mochilas más comunes. Igual se las quise enseñar porque yo sé que hay muchas personas que apenas están aprendiendo y les sirve este tipo de trabajos, que sean sencillos, que sean hermosos, que se vendan bien y que con una vez que lo hacemos ya podemos repetirlo sin tutorial. Acá hago lo mismo, hice los negros 2, 4, 6, acá me quedaron también 6. Hago los dos blancos corridos, el beige sobre blanco. Acá ya va a llegar donde tengo el gancho, es muy importante. Dos blancos, y aquí voy a aumentar al negro. Tengo dos, voy a hacer dos sobre blanco. Mire, así está. Voy a hacer dos sobre este blanco, dos sobre negro y dos sobre este otro blanco. Miren, en total me quedan 6 y vuelvo a hacer lo mismo, dos blancos, dos beige, dos blancos acá, dos beige por acá, dos blancos sobre los dos negros que me quedan acá. Acá estoy empezando otra vez de cero. Y ahora voy a hacer los 6 negros acá, que son estos y estos. ¿Listo? Yo les voy a marcar el motivo hasta estos negros. Ya acá hay más puntos, pero necesito marcarles hasta para que ustedes sepan que van a repetir. Van a hacer esto, repiten esta parte que siempre va y empieza nuevamente el motivo acá, que lo tienen que dejar igual que este. Los 6 negros, el blanco, así como está este, así tienen que dejar los 4. Yo voy a dar la vuelta y ya les enseño.